Bienvenidos amigos. El Stuck nació para servir como vehículo de apoyo a la infantería. Aunque en 1941, al enfrentarse con carros de combate enemigos mejor blindados, función secundaria del Stuck, fue equipado con un cañón largo de mayor capacidad de penetración, descubriendo así las excelentes capacidades del nuevo cazacarros. Un vehículo con relativa poca fama en comparación con las aplastantes cifras de victorias de las que disfrutó. Con una producción de bajo coste, con gran disponibilidad para su producción, fiabilidad mecánica y resultados en combate iguales o superiores a otros vehículos alemanes, quizás hubiese sido la mejor alternativa para enfrentarse a grandes números de blindados enemigos económicos como el Sherman o el T-34. Principalmente, si nos fijamos en la gran cantidad de modelos y prototipos de carros de combate y cazacarros pesados y ultrapesados alemanes, de altísimos costes, poca fiabilidad mecánica y cuyo peso de aportación final al conflicto, en muchos casos, fue insignificante o cerca de serlo. En el periodo de entreguerras y con las experiencias adquiridas durante la Gran Guerra, uno de los más afamados estrategas militares, Erich von Manstein, percibió las carencias de que padecía la infantería para enfrentarse a fortines y fortificaciones. No disponiendo de armamento adecuado para asaltar este tipo de posiciones defensivas, y con una artillería de limitada movilidad que no podía adaptarse con la suficiente velocidad para apoyar a la infantería contra estos objetivos. Von Manstein ideó el concepto de artillería de asalto, que posteriormente sería conocido como cañón de asalto. Conforme al pensamiento de von Manstein, en 1936 se autorizó el diseño de un vehículo que debía cumplir, entre otras, con las siguientes especificaciones. Disponer de un cañón principal de 75 milímetros, pensado para realizar fuego directo y que fuese capaz de perforar cualquier carro de combate a una distancia de 500 metros. Que su altura total fuese inferior a la altura de un hombre de pie. Y para el ahorro de tiempo, costes y facilitar su producción, debía basarse en el chasis de un vehículo ya existente. Los primeros prototipos fueron acondicionados sobre el chasis del reciente nuevo vehículo de Daimler-Benz, el Panzer III. En 1940 apareció la primera versión de producción, con base en el Panzer III, Auf B. El blindaje frontal estaba compuesto por 50 milímetros de espesor, mientras que 30 milímetros de acero protegían los laterales y parte trasera del vehículo. Placas de entre 10 y 16 milímetros protegían el techo de la casamata y su parte posterior, donde se ubicaba el motor. El Stuck 3 Auf A estaba equipado como armamento principal con el cañón Stuck 37L-24 de 75 milímetros, que era la adaptación del cañón KWK L-24, diseñado originalmente para el Panzer IV. El cañón corto del Stuck era eficaz en su función, empleando principalmente munición explosiva. A pesar de las pocas unidades disponibles del Stuck 3 durante la campaña francesa, mostró todas sus capacidades en los combates de los alrededores de Sedan, ganándose por méritos propios su presencia en las Fuerzas Armadas alemanas. En 1941, ante la inminente Operación Barbarroja, orientativamente, había en torno de 500 unidades disponibles del Stuck 3, que evolucionó en sus variantes Auf B, C y D, sufriendo modificaciones menores como orugas más anchas y cambiando su transmisión de 10 a 6 velocidades, entre otras modificaciones menores. El Stuck 3 Auf D tenía un tamaño muy compacto, con una longitud total de 4,95 metros, 2,93 metros de ancho y una altura total de 1,96 metros. El Auf D tenía un motor Maybach HL120 TR de 300 caballos, que ofrecía una velocidad máxima de 40 km por hora. El Stuck 3 pesaba 23,9 toneladas, disponiendo de una autonomía de 150 km. El vehículo era tripulado por 4 hombres: el comandante, conductor, el artillero y el cargador. El Stuck 3, en su versión de cañón de asalto, portaba en su interior 54 proyectiles, siendo el 65% de ellos de alto explosivo, el 23% de proyectiles humeantes y tan solo el 12% de proyectiles perforantes. La munición antitanque podía perforar blindajes de hasta 39 milímetros a 500 metros y 30 milímetros a 2000 metros.
A pesar de la limitada capacidad de penetración del Stuka, era suficiente para derrotar a la mayoría de blindados soviéticos de 1941, un complemento nada desdeñable para un vehículo cuyo propósito principal continuaba a ser de apoyo a la infantería. Durante el otoño e invierno de 1941, el Stuka sufrió de los mismos problemas de movilidad y mecánicos, por causa del barro y de la congelación, que sus compañeros Panzer. Aún y así, su desempeño fue más que notable, actuando desde segunda línea, entre las unidades de punta de lanza y el cuerpo principal del ataque. Una posición donde podía destacar por sus capacidades, sin exponerse demasiado. En combate, se instruía a las unidades del Stuka de no avanzar a una velocidad superior a los 25 km por hora, permitiendo así que pudieran ser acompañados o seguidos de cerca por la infantería. Hasta septiembre de 1942, alrededor de 1500 Stuka habían sido fabricados, evolucionando hasta las designaciones E y F. Los cambios más significativos fueron el añadir una ametralladora MG-34 para combatir a la infantería enemiga. El blindaje del Stuka F aumentó hasta los 80 mm, soldando o atornillando placas adicionales de 30 mm, y se equipó por primera vez al Stuka con un cañón largo, inicialmente el 40L-43. Con este nuevo cañón, el Stuka pasó a ser capaz de perforar blindajes de 97 mm, inclinados a 30 grados, a una distancia de 1000 metros, convirtiéndose así en toda una amenaza para cualquier vehículo enemigo. Con el AUF-F, el Stuka se convirtió más en un destructor de tanques que en un vehículo de apoyo a la infantería. En 1943, el Stuka AUF-F estaba equipado con el mejor cañón antitanque para vehículo del momento. Tenía un blindaje igual o superior que el resto de carros de combate alemanes, y era algo más barato de producir que el Panzer IV, con quien se asemejaba en capacidades. A pesar de no disponer de una torreta, el perfil bajo del Stuka era una ventaja adicional. Desde finales de 1942 surgió el Stuka AUF-G, con una superestructura rediseñada y ligeramente más alta. Fabricándose de esta versión más de 8.000 unidades hasta 1945, fue el modelo más común. Los números del Stuka fueron abrumadores. En agosto de 1943, por ejemplo, se reportaron 423 victorias confirmadas contra la pérdida de tan solo 8 Stukas. Unos meses antes, en Kharkov, los Stukas de la Großdeutschland reportaron más victorias que los carros de combate tipo Tigre de la unidad. De hecho, a pesar de su relativa poca fama actual, los Stukas destruyeron más carros de combate enemigos entre 1943 y 45 que los más afamados carros tipo Tigre y Pantera juntos en el mismo periodo de tiempo. El Stuka nació para apoyar a la infantería, y aunque a mediados del conflicto su rol a desempeñar cambió por el de cazacarros, otros Stukas continuaron a servir a la infantería. En 1942 surgió la versión Stu-42, equipado con un cañón de asalto de 105 mm, del que se fabricaron en torno a 1.300 unidades. Ese mismo año, 1942, surgió otra versión del Stuka, el SIG-33B, equipado con un cañón de 150 mm. Apenas 24 unidades de este vehículo fueron fabricadas, siendo las 12 primeras unidades enviadas, con urgencia, para el combate urbano de Stalingrado, aunque llegando en las fases finales de la batalla, todos ellos fueron destruidos o capturados por las tropas soviéticas. En un conflicto que se decantó a favor de blindados eficientes y económicos en grandes cantidades, como el Sherman o el T-34, Alemania se vio forzada a incrementar drásticamente la producción del notable Stuka-3. Aunque los bombardeos aliados a las industrias germanas interrumpieron temporalmente la producción del pequeño cazacarros. Para evitar la interrupción ocasionada en la producción, en 1943, momento en el que el cazacarros Stuka-3 empezaba a mostrar todo su potencial, se ordenó a una empresa alemana, responsable de la producción de los Panzer IV, que adaptara su producción para complementar la producción del cazacarros. Disponiendo de la capacidad de producción de numerosos chasis del Panzer IV, la solución fue construir el Stuka desde la base del Panzer IV, surgiendo así el Stuka 4. El Stuka 4 tuvo capacidades muy semejantes, cerca de ser idénticas, al Stuka 3, y con la fabricación de poco más de 1100 unidades complementó la producción, los resultados
y el temor que infligía el pequeño Stuck 3. Quizá por no disponer de una torreta giratoria, y por lo tanto no ser un carro de combate, el Stuck disfruta de una consideración menor que los Panzer III y IV, incluso menor que los afamados y carismáticos Tigres y Panteras. Aunque la verdad es que el número de victorias del cazacarros tiene poco que envidiar a sus compañeros blindados. Indiferentemente de nuestras predilecciones blindadas o de nuestras perspectivas personales sobre los blindados alemanes, no deberíamos subestimar el gran peso del conflicto que cargó sobre sus hombros el pequeño y orgulloso Stuck. Suscríbete, dale like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.